Vamos a empezar con el tema de lentes. ¿Qué son los lentes? Pues son cuerpos transparentes, es decir, permiten el paso de luz, cuyo índice de refracción aproximadamente es de 1.5 a 1.52 porque la mayoría son de vidrio o parecidos. Tienen dos superficies, pueden ser o dos curvas o una curva y una plana. Generalmente se dividen en lentes convergentes, es decir, que hacen que la luz converja en un punto, o divergentes, es decir, que hacen que la luz diverja. Los convergentes son los lentes convexos y los divergentes son cóncavos. Presentan imágenes reales en el caso de los convergentes, como las cámaras de fotografía y los proyectores de cine, y los divergentes son virtuales. Si los primeros sirven para corregir la hipermetropía, es decir, que el ojo está chico y como que la imagen se genera detrás del ojo y por lo tanto el converger pues se genera bien en la retina, y los divergentes para la miopía o el ojo grande, es decir, que esta vez el ojo forma la imagen detrás, bueno, delante de la retina, y lo que tienen que hacer es pues hacer que se divergan un poco para justamente llegar. Aquí tenemos la forma, puede ser esta que de aquí o esta, y su símbolo es las flechas hacia acá, y el otro tiene de esta manera. Vamos a ver el esquema. Y aquí vemos que en lugar de tener lo que sería según una circunferencia, es decir, tenemos dos veces la distancia focal, porque como veremos más adelante, en este caso los lentes, la distancia focal no es la mitad del radio, como pasaba en los espejos, ya que vamos a ver que hay algunos que contienen doble distancia focal dependiendo justamente de del material o de la forma o el tamaño. Tenemos la LAL, que es el plano central, el centro de la lente, y tenemos obviamente el eje principal. En este caso, justamente los convergentes chocarían y irían directamente a la distancia focal, y la otra parte sería así. Así, iría así, la parte según que iría para acá y esto para acá. Mientras que los divergentes sería lo contrario, irían y serían para acá, y la distancia focal sería acá. Y por eso se forma la imagen virtual. Anteriormente nosotros según habíamos visto que pues las imágenes reales se formaban acá y las virtuales acá, pero como estamos esta vez hablando de lentes, esta vez es el caso contrario. En este caso tenemos 5 casos para lo que serían los lentes convergentes. Tenemos el uno donde está detrás de la segunda distancia focal, donde la imagen será real, invertida y reducida, así la distancia se reduce si se dan cuenta. Cuando está a la misma distancia que dos distancias focales, es real, invertida y de mismo tamaño. Está entre medias, pues esta vez se irá la imagen más lejos. La distancia focal, como hemos visto anteriormente, se forma en el infinito. Y por último, si este está justamente de adelante de la distancia focal, la imagen será virtual y más grande y derecha. Aquí tenemos el caso. Y en el caso del divergente, pues solamente tenemos este caso que sea virtual, derecho y reducido. Así tenemos la original y aquí tendríamos la imagen. Bueno, la imagen justamente. Para las dioptrías, que es se mide la potencia, es 1 sobre la distancia focal que se mide en dioptría. Ecuación de las lentes, ya lo hemos visto, 1 sobre DI más 1 sobre DO es igual a 1 sobre F, y la unidad, justamente la relación de las alturas HI sobre HO, que es lo mismo que menos DI sobre DO. DO y HO siempre son mayores a 0. Cuando tenemos una lente convergente, la distancia focal debe ser mayor a 0, y cuando diverge debe ser menor a 0. Y en el caso de la distancia pasa lo mismo parecido. Distancia mayor a 0 es real y distancia menor a 0 es virtual. H1 mayor a 0 es derecha y H menor a 0 es invertida. Y si M es mayor a 1, en este caso aquí me confundí, es mayor a 1, significa que es mayor. Y si es menor a 1, significa que es menor. Un lente divergente tiene una distancia focal de 16 centímetros. Si el objeto da 5 centímetros de alto, se coloca a 10 centímetros de la lente, ubica la imagen y su tamaño. Divergente, esto indica que estamos ante una distancia focal negativa, por lo tanto es menos 16. 5 centímetros de alto, H0 es igual a 5 y la distancia es 10 centímetros. Como siempre debe ser mayor a 0. Ocupamos la ecuación de las lentes, 1 sobre DI más 1 sobre DO es igual a 1 sobre F. Nosotros necesitamos descubrir 1 sobre DI, entonces en ambos lados de la ecuación les voy a restar menos 1 sobre DO, es decir, es lo mismo de pasa al otro lado con el signo contrario, solo que con un poquito más de pasos, y nos va a quedar entonces que 1 sobre DI, esto y esto se va a cancelar, son aditivos contrarios,
es igual a 1 sobre f menos 1 sobre do. ¿Esto qué es igual? 1 sobre f, 1 sobre menos 16 centímetros menos 1 sobre 10 centímetros. Aquí voy a buscar un mínimo común múltiplo para ambos miembros, y en este caso sería 80. U otra manera de verlo sería utilizando esta técnica. Le voy a poner menos 1 sobre 10 centímetros de este lado. Y lo que voy a hacer a 16 multiplicarlo 5 sobre 5. Y al 10 lo voy a multiplicar 8 sobre 8. No estoy alterando la fórmula, ya que 5 sobre 5 es 1. ¿Y qué me va a dar como resultado? Pues bueno, 1 por 5 menos 80. Menos, bueno, este menos que tenemos acá ya lo podemos poner en la parte de arriba. Recuerden que este menos puede ir donde sea. Menos 8 sobre 80 centímetros. ¿Y qué voy a tener como resultado? Menos 13 sobre 80. Por lo tanto, si estamos con 1 sobre DI, lo único que hay que hacer es invertir esto para obtener el resultado. Por lo tanto, DI sería a menos 80 sobre 13, menos 6.15 centímetros. Menos 6.15, ¿qué me está indicando? Que DI es virtual. Ya que tengo DI, puedo utilizar mi siguiente fórmula, que es la de M. M es igual a menos DI sobre DO. Y esto es igual a menos 6.15, es decir, se vuelve positivo el número, sobre DO, que sería 10 centímetros. Centímetros se cancelan, esto me da positivo, por lo tanto el resultado voy a tener 0.615 como resultado. Esto me está indicando que la imagen es derecha ya que es mayor a 0 y también es menor. Y ahora lo único que tengo que hacer es replicar la misma fórmula. En este caso tengo M es igual a HI sobre HO. Este HO lo paso para acá. Es como si yo estuviera multiplicando en ambos miembros HO. HO y HO se cancela. Por lo tanto, M por HO es igual a H, que es igual a 0.615 por la altura, que sería en este caso 5 centímetros. Y esto sería equivalente a 3.05 centímetros. Y ya sería todo. Por lo tanto, ¿dónde se ubica la imagen y cuál es su tamaño? ¿Dónde se ubica? A menos 6.15 centímetros y su tamaño es de 3.05. Vamos a ver con la ecuación de la fabricante de las lentes. Como ya dije anteriormente, la distancia focal no es equivalente a la mitad del radio, ya que podemos tener varias partes. Podemos tener tanto una parte convexa como una parte cóncava y plana. Por lo tanto, cuando tengamos convexos, radio va a ser mayor a 0, cóncavo va a ser menor a 0 y plano es igual a 0. Soy un lente convexo de 10 centímetros con un índice de refracción de 1.5. Si la distancia focal es menos 30, ¿cuál es el radio 2? Ok, lo primero que hay que hacer aquí antes de empezar a jugar con los números es despejar la fórmula. Si tenemos que 1 sobre f es igual a n menos 1 sobre 1 sobre radio 1 menos 1 sobre radio 2, primero, eso está multiplicando. Pasa al otro, bueno, pasa al otro lado dividiendo, o lo que puede hacer es 1 sobre n menos 1 en ambos miembros de la ecuación. Es decir, n menos 1 por n menos 1. Esto es como si yo lo estuviera moviendo en la parte de acá. Acuérdense que una de las propiedades de la multiplicación de fracciones es que si yo tengo a por 1 sobre b, esto es igual a sobre b. Pasa lo mismo cuando tengo 1 sobre c por 1 sobre b, es igual a 1 sobre cb, que es lo que vamos a ver acá. Entonces, esto y esto se cancelan y me va a quedar 1 sobre n menos 1 por f es igual a 1 sobre S1 menos 1 sobre S2. Me piden despejar S2, por lo tanto, lo que puedo hacer en ambos miembros, menos 1 sobre S1. ¿Ok? Y esto se va y me va a quedar que 1 sobre f n menos 1 menos 1 sobre S1 va a ser igual a 1 sobre S2. Vamos a dejarlo por el momento así. Y ahora sí ya podemos operar. ¿Cuál es mi distancia focal? Menos 30 centímetros. ¿Cuál es mi índice de fracción? Es 1.5. Menos 30 centímetros por 5. Directamente lo puedo poner, bueno, por 0.5. O si lo quieren ver todo, pues 1.5 menos 1. Menos 1 sobre
es de 1, que en este caso es 10 centímetros, de un lente convexo es positivo, por lo tanto menos 10 centímetros. Y esto es igual a 1 sobre el radio 2. Lo único que hago es invertir y entonces me va a quedar que el radio 2 debe ser de menos 6 centímetros. Y eso sería todo. Fluidos, vamos con el segundo tema y el más extenso. Líquidos, bueno, en primer lugar, los fluidos son aquellos que no se pueden asir, es decir, que no lo podemos agarrar con las manos. Los líquidos pueden dividir, bueno, los fluidos pueden dividirse en líquidos y en gases. Tenemos el líquido que es volumen propio, los gases no tienen volumen propio. La fuerza de cohesión media contra poca fuerza de cohesión. Poca nula compresibilidad, realmente llegan a comprimirse, pero es tan poca que apenas o ni se nota o lo podemos despreciar en los cálculos. Pero los gases altamente sí se pueden comprimir. El ejemplo es la jeringa. Presionan la jeringa por la parte de la salida, intentan presionar y van a ver cómo el líquido no se mueve y los gases sí. Y la energía cinética es equivalente a la energía potencial, justamente tiene que ver relacionado con la fuerza de cohesión. Y en este caso los gases se mueven más rápido que su energía de potencia. Empezando con el primero, presión. La presión se define sobre la fuerza respecto a un área. Y esta fuerza también se puede medir como la masa por la aceleración gravitatoria y se mide en pascales. ¿Qué me indica esto? Que mientras más chiquita sea la zona de contacto, mayormente será la presión que se ejerza. Porque aquí tenemos 1 kilo, es decir, 9.81 newtons. Sin embargo, aquí, en esta parte de aquí, se dispersa más que en esta parte de acá. Por lo tanto, a pesar de tener la misma fuerza, aquí va a haber más presión. Uno de los ejemplos típicos es la cama de clavos. No sé si han visto que hay gente que puede, según acostarse en una cama de clavos y no se van a pinchar, porque está distribuido el peso, en este caso es decir, la masa por la gravedad. Acuérdense que fuerza también puede ser equivalente a peso en una mayor área de contacto. Mientras que un solo clavo, con todo el peso del cuerpo humano, obviamente se va a matar. Ahora, además de eso, tenemos la densidad, que se mide que es respecto a la masa sobre un área de volumen, es decir, kilogramos sobre metro cúbico. Y aquí tenemos como dato que gramos sobre centímetro cúbico multiplicado por mil es equivalente a kilogramos por metro cúbico. Y aquí vamos a aplicar un ejercicio que tenga ambos conceptos. Un tanque de acero para gasolina, cuya densidad es de 0.68 por 10 a la 3 kilogramos metro cúbico, tiene un área en su base de 1 metro cuadrado y una altura de 60 centímetros o 0.6 metros. ¿Cuál es la presión? Ok. En primer lugar, datos. Tenemos una densidad de 0.68 por 10 a la 3. Tenemos una base, tenemos un área de 1 metro cuadrado y una altura de 0.6 metros. Hasta ahí. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, nos está pidiendo la presión, pero yo no sé cuál es. Pero también puedo... Pero la hora de sacar presión tengo que sacar, en primer lugar, cuánto pesa. Y en segundo lugar, cuál es el área. El área ya la tenemos aquí, 1 metro cuadrado. Pero ¿cómo saco el peso? Pues bueno, recordemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, si esto lo paso para acá, voy a tener que densidad por volumen es igual a la masa. ¿Esto qué implica? Que si yo multiplico densidad por volumen por gravedad, que es justamente el otro elemento, voy a obtener el peso o la fuerza. Por lo tanto, esto es la fuerza. Sin embargo, ustedes pueden decir, pues bueno, ahora el volumen tengo que multiplicar área por altura, ¿no? Sí, vamos a ver, vamos a acomodar bien la fórmula. Tenemos que la presión es igual a fuerza sobre área, que en este caso es la masa por la gravedad sobre el área, y en este caso la masa es lo mismo que densidad por volumen por gravedad sobre área. Pero el volumen se puede definir como el área por la altura, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que densidad por área, altura y gravedad sobre área. Área arriba y área abajo se me quita. Entonces, lo único que voy a tener va a ser la densidad, que es de 0.68 por 10 a la 3, por la altura, que es de 0.6 metros, por la aceleración gravitatoria, que esa es una constante. Y ya multiplico todo esto y de resultado tendré de 4002.48 pascales. El peso específico, muy parecido. El peso específico es la relación entre el peso y el volumen. Esta vez no es la masa. Por lo tanto, es la masa por la gravedad sobre el volumen. Y si vemos masa sobre volumen, ya vimos que es densidad. Por lo tanto, es densidad por gravedad. Lo único que hay que hacer es multiplicar. Si ya tenemos la densidad, lo único que hay que hacer es multiplicarlo por la gravedad.
O también podemos decir que es densidad por volumen gravedad, volumen se cancela y la lo tenemos. Tenemos el problema, densidad de la Tierra, 5 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuál es el peso específico? Pues bueno, 5 gramos sobre centímetro cúbico. Acuérdense que lo que les dije anteriormente. Bueno, les voy a explicar por qué es multiplicar por 1000 para que más o menos den la noción si es que se les llega a olvidar. Un gramo, si nosotros hemos visto, un gramo a un kilo, necesitamos 1000 gramos, equivalen a un kilo. 1 por 10 a la 3. 1 por 10 a la menos 3 a las 3 kilos es igual a un gramo. ¿Ok? 1 por 10 a la menos 3 es 0.001. Y sí, tiene lógica. Si esto lo multiplico por 1000, me va a dar 1. Ahora, centímetros cúbicos es parecido. Un centímetro es 1 por 10 a la menos 2, es decir, 0.02 metros. Lo dejamos así. 1 por 10 a la menos 2 metros, pero está elevado al cubo. Entonces tengo esto de aquí. Esto me da como resultado 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Entonces, ahora si yo divido la masa sobre el volumen, voy a tener 1 por 10 a la menos 3 kilos sobre 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Operamos, si tenemos lo mismo acá, operamos, tenemos la misma base, por lo tanto el exponente que tenemos, menos 3 menos 6, que esto es igual a menos 3 más 6, que esto es igual a la 3. 1 por 10 a la 3. 1 por 10 a la 3 es 1000, y es por eso que se multiplica por 1000. Entonces, aquí voy a tener 5000 kilogramos sobre metro cúbico, y esto solo lo multiplico por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y me va a quedar 49.050 newtons sobre metro cúbico, que es la unidad en la que se mide el peso específico. Vamos con las distintas presiones. La atmosférica, la presión que ejerce la atmósfera, 101.325 pascales, 760 milímetros de mercurio torisel o TORS, 76 centímetros de mercurio, que cada centímetro, bueno, que cada 100 metros es un centímetro de mercurio empíricamente hablando, y 10.33 metros de agua. Por ejemplo, aquí tenemos una casa. Bueno, ¿cuál es la altura de la casa? Conociendo que tenemos 70.000 pascales de presión atmosférica. Pues bueno, fácil y rápido. Lo primero que hay que hacer, regla de 3. 101.325 pascales sabemos que equivalen a 76 centímetros de mercurio. ¿Cuántos centímetros de mercurio equivalen a 70.000 pascales? Y le voy a poner presión, por ejemplo. Entonces, aplicando regla de 3, multiplico por esto y divido por aquello. Voy a tener 70.000 pascales por 76 centímetros de mercurio dividido entre 101.325 pascales. Pascal y pascal se me va. Opero y se supone que yo tendría como resultado 52.5 centímetros de mercurio. Ahora, dijimos que por cada diferencia equivale a 100 metros. Por lo tanto, lo único que voy a hacer es que 76 centímetros de mercurio menos 52.5 centímetros de mercurio me va a dar como resultado 23.5 centímetros de mercurio. Si ya dijimos que con cada centímetro de mercurio son 100 metros de altura, pues solamente multiplico por 100 metros sobre el nivel del mar. Bueno, 100 metros sobre el nivel del mar sobre centímetro de mercurio. Centímetro y centímetro se me va. Y me va a quedar que son 2.350 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? ¿Qué otras presiones tenemos? La manométrica. Y la manométrica es aquella que no es atmosférica. Así lo podemos definir. ¿Cuál es la más importante de todas? La hidrostática. La presión hidrostática vamos a obtenerla. Ya sabemos que presión es lo mismo que fuerza sobre área, fuerza es masa sobre gravedad, masa es lo mismo que densidad por volumen de gravedad, volumen es lo mismo que área por altura, y obtenemos esto. ¿Se acuerdan, no? De uno de los ejercicios. Y esto es una de las paradojas que nos indica que no importa el área, sino lo único que importante es la altura. De estos tres recipientes, donde la altura es la misma, la presión que se ejerce en esta bola va a ser la misma, a pesar de que no, pues tal vez en esta sea menos.
Imagínense que esto es como una pequeña zona acuífera. A pesar de que esta zona esté muy estrecha y luego lleguen hasta acá, como ambos tienen la misma altura, ambos van a sufrir la misma presión. Sin importar que este tenga más volumen o se le vea que tenga mayor cantidad. No, van a sentir la misma presión. Y por último, presión absoluta, que es la presión atmosférica más la presión manométrica sobre algún lugar. Como despejamos, pues simplemente si queremos atmosférica, esto lo pasamos para acá y tenemos absoluta menos manométrica. Que si queremos la manométrica, pues solamente pasamos esto para el otro lado. Un escritorio de 5 metros cuadrados. ¿Cuál es la fuerza? Tenemos la presión, que en este caso nuestra presión sería la presión atmosférica, y tenemos el área, que es de 5 metros cuadrados. Sabemos que presión es igual a fuerza sobre área. Esto lo pasamos para el otro lado, ya saben, multiplicamos área aquí, área allá, se cancela. Y me queda que presión por área es igual a fuerza. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer únicamente? Pues 101.325 pascales por 5 metros cuadrados me va a dar como resultado 506.625 pascales. Siguiente ejercicio rápido. Submarino en el mar. 1030 de densidad. ¿Cuál es la altura si la ventana de 20 centímetros aguanta 1.27 meganewtons? A ver, vamos a ver qué datos tenemos. En primer lugar tenemos nuestra densidad. 1030. Tenemos nuestra área. En este caso es pi por radio, que en este caso es radio 0.2 metros al cuadrado. Y tenemos nuestra fuerza, que en este caso es de 1.27 por 10 a la 6 newtons. Acuérdense que eso vale mega. Nos está pidiendo la altura. ¿Cómo puedo obtener la altura a través de estos datos? Ok. Sé que la presión es igual a la fuerza sobre área. Pero también tengo entendido que la presión es lo mismo que la densidad por la gravedad por la altura. Como estas son equivalentes, si esto es igual a esto, puedo yo decir que fuerza sobre área es igual a densidad por gravedad por altura. Hasta ahí todo correcto. Divido en ambos miembros, puedo hacer 1 sobre PG y 1 sobre ρg, o es lo mismo, dividir en ambos lados densidad, gravedad, y esto se va a multiplicar por la ley del sándwich. Es más cómodo la primera opción porque si se dan cuenta, lo único que hay que hacer es multiplicar densidad por gravedad por el área. Entonces voy a tener como resultado que la fuerza sobre la densidad por la gravedad por el área es la altura. Es decir, 1.27 por 10 a la 6 newtons dividido entre 1030 kilogramos metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por el área, que es pi por 0.2 metros al cuadrado. Y esto me da como resultado 4.000.8 metros, es decir, 4 kilómetros aproximadamente. Vamos con el principio de Pascal ahora. ¿Qué nos indica esto? Que a través de una pequeña fuerza nosotros podemos mover una mayor cantidad sin necesidad de mucho esfuerzo. Cuando yo aplico una fuerza sobre aquí, lo que va a pasar es que el líquido tiene la propiedad de que en todos sus alrededores, en toda su área, va a sufrir la misma fuerza de presión. Es decir, la presión que le ejerce acá va a sentirse aquí, aquí, acá. Si se dan cuenta, como se siente acá y se siente acá, pues se cancelan. Entonces aquí también va a sentirlo, pero como tiene mayor área, pues va a haber mayor cantidad de fuerza. Es decir, me está diciendo entonces que la misma fuerza entre el área 1 es equivalente a la fuerza 2 sobre el área 2. Pero aquí hay un dilema. Entre comillas, estoy obteniendo fuerza de la nada. Esto no se puede. De conservación de la energía o de la materia. ¿Qué está pasando aquí? Justamente tiene que ver con la energía. O en este caso el trabajo. A la hora de yo ejercer una fuerza por aquí, el pistón se me va a desplazar de una manera descomunal. Que es lo que está representado acá. Tengo una pequeña fuerza y un desplazamiento descomunal. Pero aquí, en la parte de acá, apenas se va a mover. Es decir, tengo una gran fuerza por una pequeña distancia. En este caso, se están equilibrando. ¿Qué me indica? Que entonces el trabajo 1 va a ser equivalente al trabajo 2.
es decir, conservación de la energía. Aquí tenemos el ejemplo. Un émbolo de 24 centímetros soporta 200 kilos. ¿Cuál es la fuerza del menor cuyo diámetro es de 3 centímetros? ¿Y qué distancia si el menor se mueve 0.6 metros? Ok. Empezamos primero. Fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Y aquí es ya donde entra la fórmula de 0.785 diámetro al cuadrado. Aquí es donde ya entra. Primero voy a tener la fórmula. Me está pidiendo la fuerza del menor. En este caso, digamos que es la fuerza. La fuerza del menor es la fuerza 1, ¿va? Entonces, lo único que tengo que hacer es multiplicar ambos miembros por área 1. Y voy a tener como resultado que la fuerza 1 es igual a la fuerza 2 por el área 1 sobre el área 2. Es decir, vamos a obtener la fuerza 2 no la tenemos, pero tenemos la masa. Recordemos que fuerza es igual a masa por gravedad. Entonces voy a tener la masa por la gravedad. Área 1. Punto por 0.785, diámetro 1, que es el cuadrado. Dividido entre 0.785, diámetro 2 al cuadrado. 0.785 y 0.785 sobre A. Por lo tanto, la fuerza 1 va a ser la masa 1 por la gravedad por el diámetro 1 al cuadrado sobre el diámetro 2 al cuadrado. Es decir, la fuerza 1 es igual a 250 kilos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, 3 centímetros al cuadrado, dividido entre 24 centímetros al cuadrado. En este caso, centímetros y centímetros al cuadrado se me van, por lo tanto no importa que realmente esté trabajando en centímetros, voy a tener el mismo resultado. 38.32 newtons de fuerza. Ahora, ¿cómo puedo obtener la distancia? Pues bueno, sé que la única fórmula donde veo distancia es en la del trabajo, es decir, en la energía. Entonces, sé que el trabajo 1 debe ser equivalente al trabajo 2 por ley de conservación. El trabajo 1 es lo mismo que fuerza 1 por distancia 1. Y el trabajo 2 es igual a fuerza 2 por el trabajo 2. ¿No? Entonces simplemente voy a tener el trabajo. Tengo la fuerza del menor y la distancia del menor. Es decir, sé que el trabajo 2 va a ser la fuerza 2 por la distancia 2, que es 38.32 newtons por 0.6 metros. Esto va a tener como resultado 22.992 joules. Sé que el trabajo 1 es igual al trabajo 2, ya lo sé. Sé que entonces el trabajo 1 va a ser equivalente a la fuerza 1 por la distancia 1. Yo tengo la fuerza 1, 250 kilos por 9.81. Tendré que multiplicarlo de nuevo, tristemente. Pero no tengo la distancia. Entonces, esto que está multiplicando divide el trabajo 1, que lo tenemos acá, sobre la fuerza 1 va a ser equivalente a la distancia 1. El trabajo 1, que es lo mismo que el trabajo 2, conservación de energía, dividido entre la fuerza 1, que son los 250 kilos, por el 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Opero todo esto y me va a quedar 9.37 por 10 a la menos 3 metros. Ahora vamos con Arquímedes, donde la fuerza del empuje es equivalente al peso del líquido, pero el peso del líquido es igual a la masa del líquido por la gravedad. Pero la masa es igual a la densidad del líquido por el volumen por la gravedad. Y sabemos que el volumen del líquido desplazado es equivalente al volumen del objeto. Es decir, que aquí la única variante va a ser la densidad. ¿Ok? Si el peso del objeto es mayor al peso del líquido, se hunde. Si es menor, flota. Y si se mantiene igual, se suspende. Y por último, el peso aparente es igual al peso del objeto menos el empuje. De ahí no hay tanta explicación. Tenemos un barco que pesa 15.000 newtons. ¿Cuánto vale el empuje en un río dulce en el mar? Aumenta o disminuye la parte sumergida al pasar al mar. Si un barco pesa 15.000 newtons, pero el barco se mantiene suspendido en el agua, es decir, no está ni flotando, es decir, no está como ahí balanceándose, pero tampoco está hundido. Por lo tanto, viendo las tres posibles escenarios, el empuje en el río y en el mar va a ser de 15.000 newtons, no va a variar.
Ahora, lo que va a pasar aquí, la parte sumergida, es lo importante. Porque la densidad del agua dulce es de 1000. Y sabemos que el empuje es igual al peso del líquido. Y esto es igual a la densidad por el volumen y la gravedad. Aumenta, disminuye la parte sumergida al mar. Pero la siguiente densidad es de 1030. Es decir, que esta densidad va a aumentar. Si aumenta esto, entonces el empuje debe de aumentar para compensar esto. Si el empuje aumenta, indica que el barco tendrá que salir un poquito más. Por lo tanto, al pasar al mar, se va a subir un poquito el barco para compensar ese empuje extra que se obtiene la densidad. Ahora vamos ya con lo último, hidrodinámica. Vamos a tomar en cuenta la hidrodinámica, que el fluido no es viscoso, es decir, no pierde energía por rozamiento, es incompresible y es de régimen estable, así que no hay turbulencia y no se pierde energía con el choque de las partículas. Empezamos con el gasto volumétrico, el volumen de agua que pasa por una unidad de tiempo, o que es lo mismo, el área del tubo por su velocidad. En este caso, cuando vean una V así, será volumen, y esta V con esta flecha es velocidad, para no ir confundido. Y al igual que pasa con lo que ya hemos visto anteriormente con las leyes de conservación, el gasto 1 va a ser equivalente al gasto 2, es decir, el área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Aquí vemos un ejemplo con el tubo de Venturi, donde aquí hay un gran área y una velocidad chiquita. Pero aquí hay una pequeña área y la velocidad aumenta. Y justamente relacionado con esto y la propiedad de Bernoulli, al haber poca velocidad hay mucha presión, se ejerce mucha presión hacia afuera. Pero al haber mucha velocidad hay poca presión y por lo tanto se comprime. ¿Ok? Es por eso que, por ejemplo, que en unos casos si pones dos hojas paralelas y soplas, en lugar de irse para afuera, se van a unir. El caso de las alas del avión, donde hay una mayor área, pues tienen que pasar más rápido para compensar esto, y aquí pasa normal, y aquí se genera una diferencia de presión. Pasa lo mismo con una pelota de fútbol, lo cual conocido como el tiro con efecto. Y la propia Bernoulli me dice que la suma de la energía cinética potencial y la presión del líquido en una parte y en la segunda parte deben de conservarse, porque todo es energía, todo se conserva. En este caso la masa y la energía se conservan. Por lo tanto, la fórmula será esta. Presión 1 más densidad por el volumen, bueno, por la velocidad 1 sobre 2 es igual a la gravedad por la altura 1. Aquí supone que también está implicada la masa, pero pues si la energía se conserva, por lo tanto también la masa se debe de conservar. Uno de los casos sería el de Torricelli. En el caso del Torricelli, bueno, aquí lo que va a pasar, bueno, en primer lugar, para el tubo de Venturi se aplica esto solo que si la parte de la altura, porque pues como que ya están a la misma altura. Bueno, hay una diferencia de altura ínfima que pues no la vamos a tomar en cuenta, ¿ok? Y para el tubo de Torricelli pasa algo parecido, solo que en lugar de esto lo que va a pasar es que, en primer lugar, la velocidad 2 existe, pero la velocidad 1 no. Entonces, en lugar de tachar esto, vamos a tachar esto. La altura 2 es 0. Y como ambos están en la intemperie, la misma presión en ambos lados. Por lo tanto, me va a quedar que densidad, gravedad, altura 1 es igual a densidad, velocidad 2 sobre 2. La densidad es la misma, porque es el mismo líquido, entonces me va a quedar que G por H1 es igual a velocidad 2 al cuadrado sobre 2. Despejando la fórmula, aquí la tengo de aquí, este 2 va a pasar multiplicando, voy a tener 2GH y como está el cuadrado le pongo raíz, voy a tener que la velocidad 2 es igual a raíz de 2GH. Y por último tenemos el tubo de Pitot, que es parecido a esto, donde si no hay movimiento en el líquido, pues se va a mantener a la misma altura, y si se empieza a mover, empieza a subir. El agua se bombea a una velocidad de 0.45 metros sobre segundo a 400 toricelis, en una tubería de 6 centímetros de diámetro. Pasa una tubería de 2 centímetros a 4 metros de altura. ¿Cuál es la presión? Ok, vamos con los datos. Velocidad 1, 0.45 metros sobre segundo. Presión 1, 400 torr. Tendremos que pasarlo a pascales. Diámetro 1, 0.06 metros. Diámetro 2,
0.02 metros. Y la altura, 4 metros. La altura 2. Altura 1, 0. Primer paso. Vamos a pasar. Primero vamos a obtener la velocidad 2. Y para obtener la velocidad 2, aplicamos la fórmula del gasto energético. Área 1 sobre, el gasto volumétrico es igual a A2B2. ¿Qué necesito? La velocidad 2. Este está multiplicando, va a pasar dividiendo, que es lo mismo. Divido en ambos lados por sobre A2, que es lo mismo. Y a obtener que la velocidad 2 es igual a área 1 por velocidad 1 sobre área 2. Que esto va a ser equivalente a 0.785 por el diámetro 1, 0.06 metros al cuadrado, multiplicado por la velocidad 0.45 metros sobre segundo, entre 0.02 metros al cuadrado. Este 0.785 lo tenemos arriba y abajo, se cancelan y solo multiplicamos la parte de aquí arriba. Y esto de resultado nos va a dar 4.05 metros sobre segundo. Ya tenemos la velocidad 2. Ahora necesitamos convertir la presión. Regla de 3. 760 torr es 101.325 pascales. Por lo tanto, 400 torr, ¿a qué equivale? En este caso le voy a poner cuánto vale la presión 1, que es justamente lo que estamos manejando. Aplicamos justamente esa ley cruzada, esto por esto, entre esto. Presión 1 va a ser equivalente a 101.325 pascales, multiplicado por 400 torr, dividido en 760 torr. Todo y todo se cancelan y opero esto y me va a quedar como resultado 53.328.94 pascales. Ahora, la fórmula de Bernoulli. Presión 1 más densidad, velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más densidad, gravedad por altura 1 es igual a P2 más lo mismo, solo que con el valor 2. Ok, ¿qué pasa? La altura 1 es 0. 0 por algo se cancela. Entonces, ¿qué hago en ambos lados de la ecuación? En ambos lados les voy a restar esto. Densidad, gravedad, altura 2, menos esto y esto se cancelan, inversos aditivos, y me va a quedar entonces lo de acá. Por lo tanto, presión 1 más densidad, velocidad 1 al cuadrado sobre 2, menos la velocidad 2, menos la energía potencial, va a ser equivalente a la presión 2. 53.328 pascales más la velocidad 1, que es 0.45 metros sobre segundo al cuadrado, dividido entre 2, o fácilmente, como está dividido entre 2, simplemente puedo ponerle aquí 500. Es decir, si está dividido entre 2 y tengo un número así de fácil, pues le voy a poner 500, ¿no? Menos 500 por la velocidad 2, que era 4.05 metros sobre segundo al cuadrado, menos la densidad, que en este caso sí tiene que estar completa porque ya no hay ningún 2 que esté dividiendo, densidad, gravedad, altura, que en este caso es 4. Operamos todo esto en la calculadora y me da como resultado 5.988.94 pascales. Y eso sería en general todo lo que se tiene que ver respecto a física. Así que gracias por su atención y hasta la próxima.